a llegar, ¿no? Ah, no, no. No, no llega. Chuta, no me hicieron acuerdo y ahorita recién me acuerdo. Y ahorita que terminemos, es que ¿cómo se llama? Las diapos de Génesis son muy pesadas. Entonces cuando las envío con el internet de aquí a la universidad, nunca se terminan de enviar. Entonces era haberlo enviado ayer a mi casa, pero igual que bueno que ni siquiera me hicieron acuerdo porque no llegué a mi casa, o sea, tuve que ir al hospital, entonces, ya pues, igual no hubiese podido, tenía la gente mismo, porque, o sea, para subir cosas así pesadas, no sé. Entonces, ya, bueno. Ahora, vamos a ver las imágenes de tomografía normales y voy a ir puntualizando, como les decía, estructuras normales que yo tengo que observar con detenimiento y ya luego las vamos a ver cuando estaría anormal. Un como consejo, que creo que ya se los dije, pero no estoy segura, así que lo voy a repetir. Traten de todas las imágenes, no solamente tomografía, también resonancia, y en realidad esto aplíquenlo para cualquier imagen que vayan a ver, no solo de cerebro, de pulmón, lo que sea. Traten de ir en un orden sistemático, ¿ya? Para que no se pierdan en el camino. ¿A qué me refiero? Que si ustedes siguen un orden cada vez que ven una imagen, así sea una imagen normal o patológica, no se les va a perder ningún detalle, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el orden que yo les aconsejo? Esto no es que debe de ser así, a mí me funciona muy bien y hace que yo a través de la práctica no me olvido, no se me pasen, porque lamentablemente hay cosas muy chiquitas que se nos puede pasar, que no se me pasen detalles al observar las imágenes, ¿sí? ¿Cuál es el orden? Es un orden sencillo, que vayan de afuera hacia adentro. Es decir, cuando están viendo cráneo, que primero observen, a pesar de que, porque créanme que yo sé que cuando ustedes se les pone una imagen de una hemorragia intracraneal llama mucho la atención la lesión ahí hiperdensa que va a estar en el centro paraventricular, pero aún así, aunque sea lo que más me llame la atención, ustedes procuren ir de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque a veces una hemorragia intracraneal, por ejemplo, es verdad que lo estamos viendo en ese momento intracraneal, pero si es, por ejemplo, por un traumatismo craneoencefálico, de pronto también hay un hematoma pequeño que se me puede pasar por alto por darle demasiado foco, porque me llama la atención ver la hemorragia intracraneal, ¿sí? Entonces, ¿qué otras cosas también yo tengo que ver? Tengo que ver si no hay fisuras en la tabla interna, porque eso puede empeorar también la parte del hematoma que se pudo haber dado, ¿ok? E ir de afuera hacia adentro, ¿ok? ¿Qué me refiero de afuera hacia adentro? Me voy a regresar un poco para explicarlo ya en un corte axial como el que vimos acá. ¿Qué es ir de afuera hacia adentro? Empezar por la tabla interna, descartar que no haya nada óseo, no haya pérdida de solución de continuidad. ¿Qué significa? Que yo debo de verlo así, todo blanco, homogéneo, brillante, la absorción de rayos X de la tabla interna, ¿sí? Si yo, obviamente, a excepción de la mastoides, que yo sigo los senos paranasales, que obviamente voy a ver ahí zonas con aire, ¿ok? Pero fuera de eso, yo en donde espero ver la tabla interna así, ¿ok? Tengo que descartar que no haya pérdida de soluciones de continuidad, que yo no vea fisuras o algo, sobre todo si es un paciente que ha tenido un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Luego, como estamos yendo de afuera hacia adentro, lo siguiente que deben de observar son los surcos y cisuras y el espacio que debería de haber con líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Porque obviamente ya ahí yo le voy a dar foco a descartar que no haya hematomas por muy pequeños que sean, ¿sí? Es decir, que no haya sangre ahí a ese nivel, que me puede indicar que no haya, porque hay que descartar que haya un hematoma, que eso ya los habíamos visto, hematomas subdurales, hematomas epidurales, que bueno, los epidurales son muy evidentes, pero igual por ahí a veces los subdurales pueden pasar desapercibidos, porque son muy pequeñitos, ¿ok? ¿Qué más? Hemorragias subaracnoideas, ¿ok? Y luego observar los surcos y las cisuras, ¿sí? Deben de verse surcos y cisuras. Hay a veces situaciones en las que yo puedo ver surcos y cisuras borrados. ¿Alguien sabe qué significa que se borren los surcos y las cisuras? Es decir, ¿qué puede pasar? Puede ser que dentro del parénquima, o sea, hay algo intracraneal que está creciendo, ¿sí? Creciendo en un contexto de que puede ser un tumor o puede ser un edema, una inflamación, un edema perilesional, ¿ok? Y entonces eso que está aumentando de tamaño, o sangrado, lo que sea, que está aumentando de tamaño dentro del parénquima, ¿sí? Va a hacer que este espacio, que es el espacio subaracnoideo que hay entre los giros, ¿sí?
y lo que yo veo acá con respecto a la tabla interna se pierda porque pues está buscando tener espacio eso que está creciendo aquí adentro. Entonces, dígame. Una pregunta, ¿eso sería lo mismo que el efecto masa, que también hace que... Es uno de los efectos de masa, hay varios. que, Eso es uno. hace que la línea interhemisférica también se desvíe. Correcto, sí, es uno de los componentes del efecto de masa. ¿Sí? Es decir, cuando yo hablo de efecto de masa, algo que se esté creciendo y que desplace estructuras, ¿sí? Uno de los efectos de masa es el borramiento de los surcos y cisuras. El tema es que, claro, se llama efecto de masa, pero no necesariamente siempre va a ser por una masa, ¿sí? A veces puede ser por un sangrado. Cualquier cosa que comience a aumentar tamaño en forma aguda o crónica puede hacer un efecto de masa, ¿no? Entonces, hasta los abscesos pueden ser efecto de masa también, ¿sí? Entonces, borramiento de surcos y cisuras. ¿Qué otra cosa yo tengo que ver también? Acuérdense que estamos yendo de afuera hacia adentro. Es esa relación que no se debe de perder entre la diferencia de las densidades, ¿sí? De la sustancia gris versus la sustancia blanca, ¿ok? Cuando yo veo esa pérdida de diferencia de densidad y lo veo todo como isodenso, aunque yo no vea una lesión hipodensa como tal, pero veo una isodensidad, por ejemplo, ¿sí? Que hace que se pierda esa diferencia que hay entre sustancia gris y blanca, ¿sí? Eso me indica que probablemente hay un proceso isquémico, ¿ok? Entonces es algo que yo tengo que estar al pendiente, ¿sí? Entonces, ver la tabla interna, surcos y cisuras, ¿ok? Luego, cisura interhemisférica, que era lo que mencionaba Jean-Pierre, ¿ok? Yo tengo que observar a la cisura interhemisférica, que es lo que me forma a nosotros acá, una línea imaginaria, porque la cisura interhemisférica, obviamente por la existencia del cuerpo calloso, no es continua y me divide completamente, ¿sí? A los hemisferios, ¿sí? Entonces, pero yo trazo a partir de la cisura interhemisférica una línea imaginaria en todo el centro, ¿sí? Del parénquima, y eso es lo que llamamos nosotros la línea media, que va siguiendo la longitud de la cisura interhemisférica arriba y abajo, y la voz del cerebro y todo eso. Entonces, esa línea media debe de ser así, media. Si yo la veo que se desplaza a algún lado, ¿sí? Eso me puede indicar efecto de masa, que de nuevo puede ser un tumor o cualquier otra cosa que esté creciendo ahí, como un absceso, o inclusive los sangrados también me pueden hacer desviación de la línea media. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tengo que observar? Siempre dejemos al final el resto del parénquima, ¿sí? Ventrículos, ¿sí? Tengo que ver estructuras ventriculares, ¿sí? En especial ventrículos laterales. Tengo que darle una especial atención también a acueducto mesencefálico, ¿ok? Y a las cisternas. No me puedo olvidar de las cisternas, porque a veces las hemorragias subaracnoideas, ¿ok? No llegan a ser visibles por acá todavía, pero sí, por ejemplo, le debo de dar especial atención a las cisternas, sobre todo las perimesencefálicas, ¿sí? Son las que primero se pueden llegar a llenar de sangre cuando hay una hemorragia subaracnoidea antes de que yo la vea por acá, ¿sí? Y obviamente observar las cisternas y todo para ver si es que no hay un compromiso obstructivo, para ver el tema de los ventrículos con respecto a la hidrocefalia, ¿sí? Que si yo veo una ventrículomegalia o también lo contrario, ¿sí? Yo puedo ver un colapso de ventrículos, ¿ok? Entonces en esos dos contextos me preocupan porque yo debo de verlo de un tamaño normal, ¿sí? Si yo lo veo muy grande, pues en un contexto de un hidrocefalia. Si yo lo veo colapsado al ventrículo, en un contexto de efecto de masa, ¿sí? Y el efecto de masa me puede dar las dos cosas. Una compresión de ventrículo, que yo lo vea cerrado, ¿ok? Colapso ventricular, y el otro, por actividad compensatoria de ese ventrículo colapsado, yo lo puedo ver en ventrículo megalia. Entonces también puede ser un componente de un efecto de masa, ¿ok? Luego ahí sí, al final dejo observar el parénquima. Y les recomiendo que sigan ese orden porque evita que ustedes se pierdan de detalles y que hagan también una descripción completa de la imagen, ¿sí? ¿Ok? Al final dejo el parénquima. Entonces ahí sí veo la sustancia blanca subcortical, los núcleos, para descartar que no haya algún tipo de lesión. Otra cosa importante que yo tengo que ver, independientemente de si tengo yo una imagen con medio de contraste, ¿sí? Debo de observar las estructuras vasculares, ¿sí?
Es decir, cuando es una imagen no contrastada, como la que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿sí? Yo no debo de ver a las estructuras vasculares. ¿Qué es lo normal que yo vea las estructuras vasculares? Precisamente que no las vea en una imagen no contrastada, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo pensar yo cuando veo hiperdensas a las estructuras vasculares? Un coágulo. Claro, que haya un trombo, ¿ok?, que esté obstruyendo a la estructura vascular y no está dejando pasar la sangre, ¿ok? Y por eso es que las arterias se pueden pintar y se hacen hiperdensas. Una hiperdensidad de una arteria me está indicando que ese tejido está sufriendo isquemia, aunque yo no vea un infarto como tal. Y es un signo indirecto de infarto. Y yo tengo que actuar rápido, porque cuando ya hay infarto, hay riesgo de pérdida de tejido, ¿sí? Entonces yo, si lo puedo diagnosticar a tiempo y ver la hiperdensidad, identificar el tejido que está en isquemia, relacionarlo con la parte clínica, qué déficit tiene, qué focalidad tiene, tratar lo más rápido posible para evitar que haya infarto, ¿ok? Entonces, traten de ir en ese orden para que no se pierdan al momento que estén describiendo la imagen, porque la van a tener que describir así como hacíamos con médula, ¿sí? Entonces, estas anotaciones me parecen increíbles porque también nos ayudan a que por corte, ¿ok?, nosotros podamos ir identificando qué cosas importantes tenemos que ver por corte, ¿sí? Por ejemplo, en el corte más de abajo, cuando yo comienzo a ver a las amígdalas cerebelosas, ¿sí?, es muy importante que si yo lo estoy viendo en un corte más inferior, por ejemplo, cuando estoy viendo la unión bulbomedular, yo debería de ver solamente la cisterna magna, yo no debería de ver las amígdalas ahí. Porque si yo veo las amígdalas ahí, obviamente eso me está indicando una herniación de las amígdalas, ¿sí?, riesgo de compresión del centro de la regulación respiratoria y cardíaca que está en el bulbo, ¿ok?, o de por sí ya en un contexto un poco más de la embriogénesis, en lo que hablábamos en algún momento del desplazamiento del cerebro hacia agujero magno, hacia el canal medular, ¿ok? Sí, pasa. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Y es algo importante que yo tengo que ver más o menos a estos niveles de corte, ¿sí? Les recuerdo que esta tomografía es contrastada, ¿no? Por eso es que se puede ver por el contraste, por la fase en la que está, que se puede ver pintaditas, resaltadas las arterias, ¿ok? Ya, esto de acá, igualito. Tengo que ver, por ejemplo, acá estamos viendo al bulbo raquídeo y debo de ver, darle especial atención, esto ya habíamos identificado cuáles son estas cisternas, ¿sí?, que no haya un colapso de alguna, o también, muy importante, que no haya sangre a este nivel, ¿no? Si yo estoy viendo una tomografía, por ejemplo, no contrastada, ¿ok?, sobre todo no contrastada, porque a veces el que se pinten las arterias me puede confundir un poco, pero en donde más la utilidad que yo le voy a dar al contraste es cuando yo ya he descartado la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome vascular y sobre todo que sea hemorrágico, pero un síndrome vascular en general. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy atendiendo al paciente y todavía no tengo una imagen, ¿verdad?, yo puedo determinar que muy probablemente sea vascular por los antecedentes que tiene, por las características que sí, que estaba bien y luego de la nada tiene una sintomatología, una presentación de signos muy agudos, ¿ok?, y que si le sumamos que es hipertenso, que es diabético, que de pronto tiene una fibrilación auricular, cosas así, que son claves como para yo poder pensar que es un problema vascular, en lo primero que voy a pensar no es hacer una tomografía con contraste, ¿sí? Porque puede ser que yo me encuentre con un infarto, pero también puede ser que yo me encuentre con una hemorragia. Si yo utilizo un medio contrastado, ¿sí?, yo puedo enmascarar la hemorragia. Si ese no es el chiste es que yo vea la hiperdensidad, ¿sí? Entonces no va a ser de utilidad. Es cuando yo ya tengo un descarte de que sea un proceso vascular, es cuando yo voy a utilizar el medio de contraste. ¿Cuándo utilizo medio de contraste? Cuando hay interrupción de barrera hematoencefálica y yo quiero que el medio de contraste llegue al parénquima y me pueda resaltar algo, ¿sí?, o que sea una lesión en la que yo quiero evidenciar que efectivamente hay una gran interrupción de barrera hematoencefálica, ¿sí?, y esto a la cabeza son los tumores y los abscesos. Entonces, cuando un
el absceso por el mismo proceso inflamatorio va a hacer que se rompa grandemente la barrera hematoencefálica y entre mayor inflamación haya, mayor captación de medio de contraste va a haber, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de los tumores, ¿sí? van a haber tumores que van a ser hipercaptantes y van a haber tumores que van a ser hipocaptantes, ¿sí? El que tenga más o menos captación del medio de contraste, ¿sí? Eso me va a indicar a mí que hay más o menos actividad, ¿sí? De replicación del tumor. Es una forma de inferirlo, ¿sí? Obviamente no lo voy a saber con exactitud, sino es con una prueba histopatológica, porque así es como se hace el diagnóstico real de los tumores. El que le dice que los tumores se diagnostican por imágenes le está mintiendo, ¿ok? Solamente que obviamente yo con las imágenes voy determinando ciertas cosas que tengo que determinar antes de someterlo al paciente a un examen, si es un tumor o algo, ¿ok? Pero esa es básicamente la utilidad que van a tener los medios de contraste. ¿Qué es lo que quiero decir? Que ustedes en un contexto de accionar de médicos generales, la mayoría de las decisiones que ustedes van a tomar van a ser en tomografías que van a ser no contrastadas, ¿sí? Porque la mayoría de los pacientes van a ser pacientes agudos y van a ser pacientes con eventos cerebrovasculares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a este nivel lo que me importa es observar que haya una integridad de las cisternas, que yo no vea hiperdensidad aquí, que se deba de ver oscuro el líquido, porque hay líquido cefalorraquídeo ahí, que yo tengo que ver también al cuarto ventrículo oscuro y que no lo debo de ver colapsado, que se puede ver colapsado aquí también. O puede ser que ya de por sí se pierda la apariencia, por ejemplo, de los hemisferios cerebelosos y eso me empuje el bulbo hacia adelante y entonces vea poco espacio en la cisterna, que eso me puede indicar pues el compromiso de efecto de masa que hablábamos hace un momento, ¿sí? Entonces igualito, ¿no? Acá lo mismo, cuarto ventrículo, las cisternas, ¿sí? Lo mismo con puente, las cisternas que ya sabemos cuáles son, ¿ok? Y lo mismo. Ahora, cuando yo paso de bulbo a puente, justamente en la transición, es normal que yo vea, y esto es más evidente en tomografía, precisamente porque se acuerdan que yo les había dicho que en las estructuras más pequeñas, que están rodeadas por mucho hueso, que esto pasa con cerebelo y tronco encefálico, por la gran absorción de rayos X hay muchos artefactos. Entonces se pierde mucho más todavía de lo que pasa en el parénquima cerebral la definición a este nivel. Entonces, en las partes en donde naturalmente se angosta el cuarto ventrículo, como en el caso justamente de pasar de cuarto ventrículo vulvar a cuarto ventrículo protuberancial, porque es justamente donde se da la forma romboide de la fosa, ¿ok? Y entonces, naturalmente, yo voy a ver al cuarto ventrículo un poquito más pequeño, ¿sí? O sea, va a estar más angosto, más bien, no pequeño, sino angosto, y eso va a ser normal que yo lo vea, ¿no? Entonces, y a medida que nosotros vamos subiendo, ¿sí? Se va agrandando un poco más, ¿ok? Es normal también de que cuando yo estoy a un nivel medio, por ejemplo, de corte, en el que yo veo la protuberancia en tomografía, cuando yo ya comienzo a ver a los lóbulos temporales, que se haga aquí como que si tuvieran unas estrías, si se dan cuenta aquí la protuberancia, y es un artefacto que naturalmente sucede más o menos a este nivel de corte, ¿sí? Eso yo lo tengo que tener en cuenta para no confundirme con que eso va a ser un proceso patológico, por ahí algún tipo de lesión. De igual manera, igualito, tengo que ver las cisternas que ya conozco, que no debe de haber sangre, ni que se deben de ver de poco tamaño, y lo mismo con el cuarto ventrículo, ¿sí? Y así, igualito, esta apariencia así como estriada, que va a seguir manteniendo la protuberancia más o menos a este nivel, que es bastante normal que yo lo vaya a ver en tomografía, ¿ok? El tamaño que debería tener el cuarto ventrículo y de igual manera el tamaño que debería de tener los pedúnculos cerebelosos medios. Ahora, otra cosa importante, ¿sí? Lesiones tumorales, tumores que tienen predominancia de crecer en fosa posterior, meduloblastomas, por ejemplo, suelen ser tumores que pueden ubicarse en los pedúnculos. Entonces, ¿qué es lo que va a ustedes a observar, por ejemplo? Si ustedes ven un pedúnculo muy grande, ven el cuarto ventrículo desplazado a algún lado, pero los hemisferios tienen una apariencia normal, pero obviamente ese efecto de masa que me va a hacer el tumor, ¿sí? Va a hacer que se desplace la protuberancia hacia adelante, que esto de aquí se vea casi nada de líquido cefalorraquídeo en la cisterna prepontina, ¿sí? Y en la cisterna pontocerebelosa. Entonces son cosas que yo tengo que tener en cuenta, ¿ok? Por lo tanto, es importante que cuando ustedes están a este nivel de corte, ustedes hagan una comparación, ¿sí?
tamaño de los pedúnculos cerebelosos, que no crean que ustedes van a ver un pedúnculo cerebeloso medio gigante y el otro muy chiquito. Muchas veces la diferencia va a ser mínima. Entonces eso es algo que hay que medir, ¿ok? Yo usualmente, como ustedes en general, no es que van a manejar el software, no son los imagenólogos, las imagenólogas que van a describir, a dar el diagnóstico de la imagen, pero sí lo pueden medir con sus dedos, facilito. O sea, ponen los dedos y miden la distancia y lo van comparando, ¿sí? Porque eso puede ser un indicativo de que algo está creciendo ahí que no es completamente evidente. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta con todos los pedúnculos, pero en los que más es evidente es en los pedúnculos cerebelosos medios, ¿ok? Entonces, igualito, seguimos subiendo y ahí sí vamos a ver cómo el ventrículo se agranda un poquito más, ¿ok? Igualito, tengo que ver la integridad del cuarto ventrículo, las cisternas, obviamente los lóbulos temporales, ¿sí? ¿Ya? Ahora, hay otra cosa importante, ¿ok? Cuando yo también le doy utilidad, y eso me olvidaba decirles, al medio de contraste, cuando yo quiero ver que hay algún grado de estenosis, alguna placa, ¿sí? Que reduzca la luz del vaso sanguíneo. Entonces eso es algo que yo también tengo que ver, sobre todo con las arterias principales, ¿sí? Es decir, carótida y basilar, ¿okay? O vertebrales también, o sea, todas las de circulación vértebro-basilar, básicamente en su origen vértebro-basilar, y las carótidas, ¿ya? Ahora, para yo, o sea, igual puedo ver en una tomografía con medio de contraste ciertos grados de estenosis, sobre todo en la arteria cerebral media, pero no es de utilidad para ver estenosis o obstrucciones en las arterias cerebrales. Para eso utilizo ya como tal una angiografía, ¿no? Que ya me pinte completamente toda la circulación cerebral, ¿no? Todo el polígono y todas sus ramas, ¿ok? Pero claro, en una tomografía, por ejemplo, que no esté contrastada, sí me interesa buscar a la arteria basilar y descartar que no haya, por ejemplo, trombos a ese nivel, es decir, que no tenga una hiperdensidad, ¿sí? Que pueda dar razón a la probable sintomatología o los signos que presente el paciente. Y de ahí en fuera lo mismo, las cisternas, el cuarto ventrículo y obviamente ir comparando el tamaño de un pedúnculo con otro y hemisferio con otro, ¿no? ¿Sí? Ahora, si nosotros seguimos avanzando, lo normal es que el cuarto ventrículo se vaya reduciendo en tamaño, ¿ok? Por ejemplo, a este nivel de corte, que podemos ver a la glándula pituitaria, y una cosa importante aquí, sí está bien también a este nivel de corte, aunque no sea la imagen, lo que nosotros llamamos el gold standard, ¿sí? El estándar de oro, es decir, para hacer el diagnóstico tal cual, pero ya que tenemos una tomografía es algo que tenemos que evaluar, ¿sí? Tenemos que ver obviamente si no está muy grande, si no ha perdido su apariencia anatómica, ¿ok? ¿Sí? Como digo, no es de utilidad es una resonancia magnética que me permite ver mejor ese tipo de estructuras, como en el caso de la hipófisis, ¿ok? Pero obviamente ya que tenemos la imagen tenemos que buscar si no hay algún problema acá en hipófisis, cómo se vería. Igualito cisternas, cuarto ventrículo, ¿sí? Lóbulo temporal. Ahora, a nivel de este corte nosotros podemos llegar a ver el principio, ¿sí? ¿De qué sería esto? ¿Qué tiene el líquido cefalorraquídeo aquí? El cuerno temporal. Cuerno temporal. Hasta temporal del ventrículo lateral. ¿Ok? Entonces, tengo que comenzar a ver que ya más o menos a este nivel y sobre todo en el siguiente corte se comience a ver el asta temporal, ¿sí? Si yo no veo el asta temporal, a ese nivel de corte me puede indicar que hay un colapso, ¿ok? Y que entonces tengo que estar pensando, por eso les digo de afuera hacia adentro, ¿no? Porque ya habré visto yo surcos y cisuras, ya habré visto yo la línea media a ver si no está desviada, entonces ya yo voy atando cabos, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que no puedo observar las cisuras, como si las observo aquí, ¿ok? ¿Sí? No veo yo al asta temporal, por ahí hay un efecto de masa, ¿no? Entonces cada vez que voy subiendo, bueno, aquí la flecha lo tapa, pero aquí se ve parte del asta temporal, ¿ok? Acá ya nosotros tenemos que observar, ¿sí? Las cisuras, ¿sí? Lóbulo occipital, que lo veo en la parte posterior del cerebelo, y acá al lóbulo temporal, que igualito tengo que ir buscando los surcos y las cisuras que no estén borrados, ¿ok? Ahora,
Si yo subo un poco más, y comienzo a ver ya la cara inferior del lóbulo frontal, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Justamente en este nivel de corte es en el que yo debo de ver mejor a las astas temporales de los ventrículos laterales, ¿sí? Este es precisamente el nivel de corte en el que yo tengo que evaluar un probable colapso, ¿sí? ¿Ok? Y que me puede indicar que más arriba yo probablemente encuentre una ventriculomegalia, ¿sí? Y obviamente eso, aunarlo con que veo surcos y cisuras, ¿sí? Que estoy comenzando a ver un cachito, esto que estoy señalando ahorita con el cursor, ¿sí? Estoy viendo parte de la cisura lateral, ¿ok? Entonces eso se debe de ver el líquido cefalorraquídeo ahí, y obviamente, ¿sí? Yo tengo que ver que no haya desviación de la línea media desde aquí, ¿ok? Acá estoy viendo parte del cerebelo todavía, ¿ok? Ya estoy viendo el mesencéfalo y tengo que revisar las cisuras perimesencefálicas, ¿sí? Las cisternas. Debo de revisar todas las cisternas, pero a unas cisternas a las que le voy a dar un foco de atención importante, como les decía desde el principio, son a las perimesencefálicas, porque en estas son las que suelen más comúnmente llenarse de sangre en un contexto de una hemorragia subaracnoidea, que a veces esa sangre todavía no se ha regado, ¿sí? Hasta el espacio subaracnoideo que rodea a los hemisferios, y entonces debo de descartarlo aquí. ¿Ok? Acá que estamos observando ya el lóbulo occipital, ¿sí? Y entonces, a medida que vamos avanzando, por ejemplo, acá, ¿sí? Estamos comenzando a ver a la arteria cerebral media. Recordemos que esto es una imagen que está con medio de contraste, por eso es que se pinta. Esto yo no debería de haberlo pintado sin medio de contraste. Si yo lo veo hiperdenso, se llama signo de hiperdensidad de la arteria cerebral media, y es un signo indirecto, ¿sí? De un infarto del territorio de la arteria cerebral media. Y el territorio de la arteria cerebral media puede ser un compromiso de la circulación profunda o de la circulación superficial, y entonces eso lo tengo que concatenar con la parte de la presentación clínica que va a tener el paciente. ¿Okay? Igualito, revisar los surcos y cisuras. Todo lo que estamos viendo acá es parte del lóbulo temporal. Seguimos viendo cómo se va dirigiendo la profundidad de la cisura lateral. Por lo tanto, ¿sí? Esta parte de esta ramita que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? ¿Qué parte de la arteria cerebral media sería? Aquí, por ejemplo, lo que está marcado. Las que harán las lentículas striadas. ¿Cómo? Las que harán las lentículas striadas. Es el tronco, ¿sí? ¿Ok? ¿Ah? La división inferior. Es el tronco, porque lo que se va para medial La comunicación. sería para la circulación profunda, ¿ok? Y lo que se va para afuera, ¿ah? Que saldría por aquí justamente por la cisura lateral, interhemisférica. Cisura lateral, o de Silvia, sería la superficial. Entonces estamos viendo justo el tronco. Es decir, si yo veo una hiperdensidad ahí a ese nivel, a mí me preocupa, porque muy probablemente sea un infarto maligno de la arteria cerebral media. ¿Qué significa un infarto maligno de la arteria cerebral media? Más del 30% del territorio de irrigación, ¿sí? Y se llama maligno precisamente por eso. Cuando yo tengo un compromiso más del 30% del territorio de irrigación, ¿sí? Es cuando mayor compromiso clínico y peligro de la vida del paciente, ¿ok? ¿Sí? Por el gran territorio de irrigación que comprometería eso, ¿ok? Entonces, este nivel de corte es muy importante, ¿ok? Porque tengo que descartar que no haya sangre en las cisuras en las cisternas perimesencefálicas, que yo no observe una hiperdensidad en el tronco de la arteria cerebral media. Y obviamente todo lo que ya hemos mencionado, que si la línea media no está desviada, que si los surcos y cisuras están presentes o no, ¿ok? Y bueno, acá que seguimos viendo el lóbulo occipital, vean también aquí es importante cómo, aunque no es así como que digamos que bestia, que clarísimo como en una resonancia, vean cómo acá en la periferia yo tengo ligeramente más hiperdenso versus lo que tengo acá. Yo tengo que comenzar a evaluar esa diferencia en el lóbulo occipital, porque claro, si yo tengo a mi paciente ya con una hemianopsia, tengo que comenzar a buscar aquí, porque no esperen ver ahí una mancha negra, ¿sí? No siempre va a pasar, eso va a depender del tiempo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, puede pasar que acá no haya esa diferenciación. Por ejemplo, y ustedes vean aquí todo
pedacito en la corteza que deberían de verlo clarito, lo ven isodenso, por ejemplo. ¿Sí? Eso les indica ahí que hay un proceso isquémico. ¿Ok? Entonces tenemos que estar al tanto de eso, pendientes. Por eso es que les digo que el truco de ver de afuera hacia adentro sirve bastante para no olvidarnos en ciertos detalles. ¿Sí? No esperen ver a la imagen con una mancha negra tal cual, igual el color del líquido cefalorraquídeo, porque no siempre va a pasar. ¿Sí? Y de hecho es mejor que no pase, porque significa que su paciente recién está pasando por el proceso isquémico, que usted le va a dar un tratamiento, ¿sí?, óptimo, a tiempo, y menos probabilidad de secuelas va a tener su paciente. Entonces lo mejor que le puede pasar es que precisamente no encuentre la mancha negra ni la mancha mi blancota, ¿sí?, sino que encuentre el signo de la hiperdensidad de la arteria, ¿sí?, que encuentre la pérdida de la diferencia de la densidad entre sustancia gris y blanca en la periferia. Eso es ese es el mejor escenario. Y en un contexto de hemorragia subaracnoidea lo mismo, que si usted ve pintadas a las cisternas, por ejemplo, perimesencefálicas, y que no ve llena de sangre el resto del espacio subaracnoideo, es una buena noticia, porque significa entonces que también igualito lo está agarrando a tiempo el paciente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vean cómo acá subimos un poquito más, ¿ok? ¿Sí? Y ya podemos ver por completo, ahora sí, bien bonito marcado, ¿sí?, los segmentos, ¿ok? Y obviamente en este nivel también tenemos que descartar que no hayan, ¿sí?, hiperdensidades, que a veces la hiperdensidad es tanta para el trombo que usted ve clarito ahí el trombito pintado, o a veces se pinta toda la arteria, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que cuando se pinta toda la arteria significa que la obstrucción ya lleva un tiempo determinado que ha hecho que se estanque mucha sangre en toda la longitud de lo que usted puede ver de la arteria, y entonces, digamos, no es tan chévere como ver solamente la hiperdensidad del trombo, ¿no? Porque eso significa que ha pasado un poco más de tiempo, ¿sí? Pero igual, mientras usted vea la hiperdensidad y no vea todavía la zona infartada, que ya ahorita más adelante vamos a ver, lamentablemente, la progresión de un paciente, cómo no se dieron cuenta de una hiperdensidad, y luego, claro, ya cuando ven todo el infarto y se ve negro, obvio que hay infarto, no digo, cualquiera se puede dar cuenta, pero la idea es verlo antes, ¿ok? Igualito las cisternas perimesencefálicas que tenemos que ver a este nivel, vean cómo acá ya comenzamos a este nivel de corte en el que ya está transicionando el mesencéfalo, ¿sí?, con el diencéfalo, la cápsula interna y los núcleos de la base que estarían a este nivel, ¿ok? Otra cosa importante, lo que les decía hace un momento, observar, ¿sí?, al acueducto mesencefálico, ¿sí? A veces yo no veo un colapso de ventrículos como tal, no veo una clara ventriculomegalia, ¿sí?, pero puedo comenzar a ver, por ejemplo, colapso de acueducto mesencefálico, ¿ok? Entonces ya eso obviamente no es un buen signo y tengo que buscar exhaustivamente el compromiso ventricular, ¿sí? Acá vemos cómo profundiza más, ¿sí?, la cisura de Silvio, ¿ok? Esto que está aquí, que vemos hiperdenso, si se dan cuenta, es artefacto, ¿sí? Son efectos naturales que ocasiona el tipo de obtención de absorción de rayos X de la tomografía, entonces muchas veces lo podemos ver, ¿ok? Acá, por ejemplo, esto que vemos aquí es una calcificación, ¿sí?, que también es algo normal que lo podemos llegar a ver. Lo que no es normal es que yo vea puntos de calcificación dentro del parénquima, ¿sí?, porque eso pueden ser abscesos calcificados o pueden ser tumores con calcificaciones también, ¿ok? Entonces eso tengo que tenerlo en cuenta. Aquí ya prácticamente desaparece el cerebelo, ¿ok? ¿Sí? Todo esto que estoy viendo acá sería parte del lóbulo occipital, esto sería lóbulo temporal y acá lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros vamos viendo, que esto lo habíamos visto también en resonancia, que se va profundizando cada vez más, ¿sí? ¿Se acuerdan, Juanse, cuando usted me preguntaba, ¿no?, lo del seguimiento de la cisura y la profundidad? Y yo le decía, cuando usted vea que se profundiza más y ve que se comienza a hacer una forma en Y, ¿sí?, eso significa que usted ya está pudiendo ver a el lóbulo de la ínsula, que es lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, adelante vemos al lóbulo frontal, acá con el artefacto que les decía, que esto es normal. Vean cómo podemos hacer un mejor seguimiento y recorrido, ¿sí?, ¿ok?, de justamente la arteria cerebral media como rama, y aquí parte, ¿sí?, de la arteria
arteria cerebral anterior, que igualito, tengo que buscar que no haya hiperdensidad de la misma, ¿ok? ¿Sí? Esta es la arteria cerebral anterior, que mandaría sus ramas hacia acá, ¿verdad? Entonces, vemos todavía aquí el acueducto cerebral, vemos cisternas perimesencefálicas, vemos muchísimo mejor, ya casi que está desapareciendo el mesencéfalo, ¿sí? ¿Ok? Y entonces ya sabemos que aquí hacia lateral estarían parte de los núcleos de la base, ¿sí? Casi nada de cerebelo, lóbulo occipital, lóbulos temporales, ¿ok? Vemos cada vez que se profundiza más, ¿sí? La cisterna, dale, la cisura de Silvio, ¿ok? ¿Sí? Y ahora, cuando ya casi que ya no tengo mesencéfalo, vean cómo aquí estamos viendo parte de la cápsula interna, por eso es que se ve más oscurito. Recordemos que la sustancia blanca en tomografía se ve un poquito más hipodenso, esto que estamos viendo acá, a los lados, ¿ok? ¿Sí? Acá estarían ya los núcleos de la base, aquí vemos a la ínsula, ¿sí? Todo esto sería lóbulo temporal, y aquí vemos partecita del lóbulo occipital, ya cosa de nada del vermis cerebeloso, ¿sí? ¿Y esto qué sería? Correcto, el tercer ventrículo. Entonces acá ya estamos viendo al tercer ventrículo, y siempre, justo por delante del tercer ventrículo, cuando todavía podemos ver parte del acueducto cerebral, vean el tip que les estoy dando, todavía podemos ver parte del acueducto cerebral, pero ya vemos al tercer ventrículo, ¿sí? Ya prácticamente el mesencéfalo va a desaparecer, ¿ok? ¿Sí? Inmediatamente por delante, ¿sí? Va a estar la disposición de las arterias cerebrales anteriores. Ahora, ¿sí? Esto, obviamente porque estamos con miedo de contraste, por eso es que se ve aquí pintadito, acá también pintadito. No el rojo, pues no, porque el rojo es para identificarlo, pero sí ve que se ve blanquito, es lo que quiero decir, porque es por el medio de contraste. Pues obviamente está rojo ahí, pero está blanquito. Ya, normalmente no lo debería de ver así. Es decir, sin medio de contraste no lo debería de ver blanco. Entonces, si yo veo hiperdensidad aquí también, lo voy relacionando con los signos y síntomas. Tiene signos, síntomas, tiene un síndrome de la arteria cerebral anterior, y así yo no vea una zona de infarto, la mancha negra, como les digo, debo de buscar aquí. Veo todavía el acueducto mesencefálico, se perdieron prácticamente todas las cisternas perimesencefálicas, la única que estoy viendo es la cisterna cuadrigeminal. Veo todavía el acueducto cerebral, veo al tercer ventrículo, debo de buscar inmediatamente si no hay hiperdensidad aquí adelante, porque si hay alguna manchita ahí de hiperdensidad, sabiendo que es una tomografía no contrastada, ¿sí? Lo relaciono con los signos y síntomas, eso me corrobora y me confirma que es un compromiso de la arteria cerebral anterior, y que aunque no tenga una lesión de tipo infarto en el territorio de la arteria cerebral anterior, ahí hay un proceso isquémico y debo de actuar, ¿sí? Dígame, Diego. A ese nivel la cisterna cuadrigeminal está a nivel más amplio. Sí, correcto. Esa es otra forma también de identificar y... Claro, es que a partir de ahí se va viendo que se va a ampliar más hacia atrás, porque ya no va a haber cerebelo, ¿sí ven? Se va a ampliar cada vez más hacia atrás, ¿sí ven? Y ya cuando ya no hay cerebelo, ¿sí? Se amplía, y obviamente ahí lo estamos viendo en axial, ¿no? No podemos identificar exactamente hasta dónde es cuadrigeminal y hasta dónde es cerebeloso superior, ¿sí? Pero muy probable el cerebeloso superior sea este cachito que todavía queda aquí, y luego todo esto sea cuadrigeminal. Lo que vamos viendo es que la cuadrigeminal se va ampliando hacia atrás, precisamente porque ya no veo cerebelo. O sea, no hacia atrás. O sea, sí hacia atrás, pero en un corte axial lo vemos para abajo, es lo que quiero decir, ¿no? Pero es hacia atrás, porque es hacia occipital, hacia cerebelo, occipital, ¿ya? Pero sí, esa sería otra pauta, ¿no? O sea, comienzo a ver, ¿sí? A la cisterna cuadrigeminal que se va ampliando hacia atrás, ya veo cada vez menos cerebelo, veo todavía el acueducto, ¿sí? Mesencefálico, y ya veo el tercer ventrículo, ¿ok? Veo mejor a ínsula, ¿ok? Entonces aquí adelante debo de buscar hiperdensidades, ¿sí? ¿Ok? Acá lo mismo, la única diferencia con la anterior es que hemos subido un poquito más. Aquí, por si acaso, los cortes son entre 5 milímetros, por si acaso, no es que pase mucho espacio, ¿ya? Entonces, hemos subido un poquito más, unos 5 milímetros, y ahí la diferencia que vamos a comenzar a ver, ¿ok? Es que yo comienzo a ver aquí, si ven, esto que estoy viendo aquí, es un cachitito, ¿sí? Del asta occipital, ¿ok? De los ventrículos laterales, ¿sí? Por lo tanto, esto todavía
todavía es lóbulo occipital, de nuevo, sigo viendo cómo la cisura lateral se comienza a profundizar más, veo más grande a la ínsula, ¿sí? Puedo identificar mejor cápsula interna, y esto que todavía está transicionando mesencéfalo, por lo tanto aquí estaría viendo parte de tálamo aquí a los lados, porque de nuevo, ¿cómo me guío? Porque todavía tengo, ¿sí?, acueducto mesencefálico, por lo tanto el tálamo estaría más o menos a este nivel. No está recontra aquí hiper claro, por supuesto, esto no es una resonancia magnética, pero yo me tengo que ir ubicando dependiendo de lo que sí puedo ver. Por eso es que en la tomografía yo le doy mucho uso a cómo veo yo el aparato ventricular, ¿sí? Y igualito tengo que descartar la hiperdensidad, ¿ok?, de la arteria cerebral anterior, ¿sí? Ahora, recordemos otra cosa, que cuando yo veo la cisterna cuadrigeminal así de grande, estos dos cortes más o menos, y yo veo al asto occipital del ventrículo lateral, es cuando estoy viendo en su mayor extensión al lóbulo occipital. Son los niveles de cortes en los que yo debo de ir descartando que hay un proceso isquémico ahí, sobre todo si ya mi paciente tiene una hemianopsia homónima. Si tiene una hemianopsia homónima, claro que sabemos que en cerebral media puedo tener hemianopsia homónima también, pero si tengo una hemianopsia homónima, obviamente lo primero que tengo que descartar es que yo un compromiso de cerebral posterior, ¿verdad? Entonces, no se olviden de que acá, cuando yo veo así, en ese nivel de cortes, cuando estoy viendo la mayor extensión en un corte axial del lóbulo occipital. Entonces, es cuando más tengo que buscar, porque a ver, ¿por qué les insisto en esto? Porque si yo veo una mancha negra es obvio que hay un infarto, ¿me explico? Si veo una mancha blanca es obvio que hay una hemorragia. La idea es verlo antes de que se dé el infarto. Entonces, siempre buscar, siempre váyanse aquí, cerquita de la tabla interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les había dicho yo en la clase del sábado, ¿sí?, las enfermedades crónicas no transmisibles, generalmente, por ejemplo, el paciente hipertenso, que es el más común, el que tenga hipertensión y que tenga diabetes, más hace lesiones corticales, hemisféricas, ¿sí? Luego usted tiene los pacientes con problemas de ritmo, como fibrilación auricular, ¿sí?, taquiarritmias en general, la mayoría tienen flútero, fibrilación auricular. Ellos más hacen también corticales, pero generalmente suelen hacer corticales cerebelosas, esa es una de las más comunes. Y en segundo lugar, igual están las corticales hemisféricas, ¿sí? Ya los otros pacientes con dislipidemia, con estenosis carotidia, más el resto de problemas cardiovasculares son los que les van a hacer los lacunales, ¿sí? Pero por eso, por la misma razón, es que tengo que ir buscando allá a corteza porque es lo más común. Por eso la clave que les decía de ir de afuera hacia adentro, igualito, por lo mismo, porque lo más común es que estén por allá las lesiones, ¿sí? Ahora, cuando son paraventriculares, periventriculares, ustedes tienen la hipodensidad, o la hipointensidad, en caso de que estoy viendo resonancia, que es lo que más utilizamos en tomografía, tienen la ventaja de la hipodensidad de los ventrículos laterales, cuando hablamos de un compromiso ya que sea paraventricular o periventricular. Entonces es más fácil de ver, es lo que quiero decir, ¿ya? Entonces no tenemos que dejar de darle importancia porque justamente es lo más común y es en ese momento que yo lo tengo que diagnosticar, ¿no? Todavía no se infartada, ¿ya? Entonces, ¿sí? Y acá, ¿sí?, buscar que se haya perdido, ¿sí?, la diferencia de la densidad entre la sustancia gris versus la sustancia blanca para que lo relacionarlo yo con el compromiso, ¿sí?, del déficit visual, ¿ya? Entonces, ¿sí? Y sigo avanzando, se amplía mucho la cisterna cuadrigeminal, ya casi nada del área tectal, ¿sí? Esto que vemos aquí, ¿sí?, son zonas de calcificación, ¿ok? ¿Ya? Tercer ventrículo, arteria cerebral anterior, que tengo que ver si no hay hipodensidad, igualito, lóbulo temporal, ¿sí? Lóbulo occipital, su asto occipital, entonces esto todavía sigue siendo lóbulo occipital, igual sigo buscando el tema de los cambios de las densidades, y miren cómo acá vemos, ¿sí?, cápsula interna, y por lo tanto acá ya estamos viendo tálamo, ¿sí? Acá, esto que se ve, si ven que aquí no estoy pasando el cursor, se ve hipodenso y acá se ve ligeramente más hiperdenso, ¿sí? Entonces acá tenemos algo también de globo pálido, y por lo tanto sabemos que acá, ¿sí?, va a estar parte del núcleo caudado. El núcleo caudado va a ser mucho más evidente cuando ya comience a ver a las astas frontales. Lo mismo por
viscosidad del líquido cefalorraquídeo, porque no absorbe rayos X, hace que se resalte más al núcleo caudado, ¿sí? Entonces acá la glándula pineal, igual ya la habíamos visto anteriormente, pero acá la vemos calcificada, aquí tenemos calcificación de plexos coroides, y como hemos subido un poquito más, vemos mejor a la cápsula interna, sobre todo al brazo posterior. Vemos a los tálamos, ¿sí? Tercer ventrículo, ¿ok? Vemos mucho más grande a la ínsula, obviamente, porque ya estamos viendo también mucho más grande el putamen, globo pálido, ¿ok? Y núcleo caudado que estaría más o menos a este nivel, ¿ok? ¿Sí? Esto sería lóbulo temporal, ¿ok? Y recuerden el truquito que les dije, yo todavía veo, ¿sí? De forma triangulada aquí al ventrículo lateral, ¿sí? Por lo tanto, esto que estoy viendo aquí todavía es un poquito del lóbulo occipital, pero ya casi está desapareciendo. Y por lo tanto, lo de acá, obviamente, el lóbulo frontal, ¿sí? Calcificación de plexos coroideos, acá está marcadito. Vean cómo acá ya comienzo a ver un poquito de las astas frontales de los ventrículos laterales. Eso hace que yo pueda divisar mejor en un contexto de tomografía, que se ve horrible en comparación a resonancia, pero claro, ya aquí comienza a ser un poquito más visible esta parte oscurita, que sería partecita del brazo anterior, ¿sí? Porque por eso se llama brazo anterior, porque es la parte de la sustancia blanca que está dirigida hacia anterior con respecto al lóbulo frontal. Entonces, si yo ya comienzo a ver a las astas frontales, estoy viendo cachito del brazo anterior, esto sería el núcleo caudado, que lo veo ligeramente más blanquito, putamen, globo pálido, brazo posterior, ¿sí? De la cápsula interna y tálamo. Y obviamente aquí estaría la rodilla, ¿sí? Por lo tanto, yo ya voy calculando qué es lo que estoy viendo y tengo que ir buscando que no hayan zonas de lesiones de tipo infarto, que generalmente son las que son chiquitas, a esta zona, que puedan estar en relación a la parte sindrómica de lo que tiene el paciente, ¿no? Lóbulo occipital, que ya casi nada de nada, que lo vemos acá más en la zona medial, cachito del lóbulo temporal que todavía queda, ¿sí? ¿Ok? Y acá un poquito que ya está comenzando a aparecer del lóbulo parietal, ¿no? Lóbulo frontal, calcificación de los plexos coroides, que ya los habíamos visto, ¿ok? ¿Sí? Y entonces acá es la misma, pero lo vemos marcado, ¿no? La cápsula interna, ¿sí? Acá vemos a putamen y a globo pálido, acá los tálamos, ¿sí? El caudado, ¿ok? Ahora, hay una cosa importante que me olvidaba decir. Si se dan cuenta que cada vez que va profundizando la cisura lateral, va siendo más evidente el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Va siendo más evidente el lóbulo de la ínsula. Igualito como pasa en todas las cortezas, ¿sí? No va a salir para hacer zoom. Igualito. Debe de verse más blanquito la corteza, más oscurito la sustancia blanca, que esto sería parte de la cápsula extrema, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando va a ser más claro, más oscurito, más clarito, ¿sí? Más oscurito, más clarito, ¿ya? Esa zona que nosotros estamos viendo, que es líquido cefalorraquídeo, hiperdensidad de la corteza, hipodensidad o isodensidad más bien en comparación a la corteza de la sustancia blanca, ese componente de negro, blanco, gris, nosotros le llamamos el ribete insular en imagenología, ¿sí? Ahora, eso es lo normal, ¿sí? Lo mismo, cuando hay borramiento del ribete insular, ¿sí? Es decir, se pierde esa diferencia de las densidades de sustancia gris y sustancia blanca, es indicativo, ¿sí? De un proceso isquémico, ¿sí? Entonces, a medida, aquí me olvidaba de mencionarlo acá. Entonces, ahora, ¿sí? Ínsula, esto que estamos viendo aquí es parte del lóbulo temporal, que ya prácticamente está desapareciendo, el resto es lóbulo parietal, y este cachito que queda en el medio ya prácticamente cosa de nada, de lóbulo occipital, ¿ok? Ahora, acá, ¿sí? ¿Qué sería esto que estoy señalando ahorita con el cursor? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso, ¿ok? ¿Y lo de acá? Cuerpo calloso. Ajá, cuerpo calloso. ¿Y esto que está aquí, este giro? Si este es el cuerpo calloso, ¿este giro cuál es? El giro del 5, ¿ok? Entonces,
Este nivel de corte es un nivel de corte muy importante, porque aquí es justamente la zona en donde mayoritariamente ocurren los infartos lacunales, ¿ya? Entonces tengo que ubicar bien dónde va a estar la cápsula interna con cada una de sus partes, dónde va a estar el tálamo, dónde va a estar el putamen, globo pálido y núcleo caudal, ¿sí? Entonces, eso de ahí es muy importante, ¿ok? Y debo de, obviamente, todo lo otro que ya habíamos mencionado, ¿no? La línea media, los surcos y cisuras que estén ahí, que no se hayan borrado, ¿ok? ¿Sí? Y obviamente ver el aparato ventricular, más allá de buscar calcificaciones, porque por ejemplo hay calcificaciones de plexos coroides, hay calcificación de os, ¿sí? Buscar que no haya sangre, pues no, obviamente, en el aparato ventricular, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando, ¿ok? Y va a ser más evidente el lóbulo parietal, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Lóbulo frontal, lóbulo de la ínsula, vamos a ver cada vez más grandes a las astas frontales. Y ya vean acá lo que yo les decía, ¿no? Con el truco que les había dicho para resonancia. Cuando yo ya lo estoy viendo redondeadita, la puntita de la parte de atrás de los ventrículos laterales, ¿sí? Ya estoy en el atrio, es decir, de aquí, a medida que voy subiendo en niveles de corte, ya se va a comenzar a formar el cuerpo de los ventrículos laterales. Y por lo tanto acá estoy viendo las astas frontales, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, ¿qué sería? Los tálamos, ¿verdad? Acá tengo entonces a la cápsula interna, estoy viendo mayoritariamente a putamen, y aquí como estoy más arriba, el globo pálido ya casi está desapareciendo, ¿ok? Y núcleo caudado, ¿sí? ¿Ok? Esto es el mismo nivel de corte, ¿sí? No olvidar siempre ver si no hay desviación de la línea media, que en estos niveles de corte es en los que más tengo que priorizar ver la desviación de la línea media, en estos niveles de corte también, porque claro, le habíamos dado foco al lóbulo occipital, pero claro, eso lo tengo que hacer en todos los lóbulos, de ir viendo si no hay una pérdida de la densidad entre corteza, ¿sí? Y sustancia blanca, en todos los lóbulos, en cada nivel de corte, ¿ok? Entonces vean cómo acá ya avanzo un poco más, ¿sí? Y ya estamos viendo parte del cuerpo de los ventrículos laterales y las astas frontales, ¿sí? Ya casi nada de putamen, ¿sí? Pura cápsula, pura radiación, corona radiada, ¿ok? Y núcleo caudado, ¿sí? Obviamente observar bien que no haya también desviación de la línea media, que no haya colapso del ventrículo, ni tampoco ventriculomegalia, y que los surcos y cisuras estén presentes y que no se borren, ¿sí? Y esto ya lo habíamos visto en resonancia, a medida que vamos subiendo, ¿verdad? Vamos viendo, ¿sí? Núcleo caudado, cuerpo de los ventrículos laterales, aquí porque está marcado no se ve, pero aquí estamos viendo también, ¿sí? A los plexos coroides, ¿sí? ¿Ok? La línea media, ¿ya? Y así, ¿no? Acá, bueno, se ve el núcleo caudado mejor porque no está marcado, y a medida que vamos subiendo, como van desapareciendo, ¿sí? Los cuerpos de los ventrículos laterales, y siempre el núcleo caudado, que sería el cuerpo del núcleo caudado, que va siguiendo al cuerpo de los ventrículos laterales, ¿ok? Y así, ¿ya? Esto de acá solamente para hacer referencia y recordar lo que ya les había dicho, ¿ok? La sustancia blanca, ¿sí? En la tomografía es más oscurita y la sustancia gris es más clara. En todos los niveles de corte tengo que ver esa diferenciación, ¿ok? ¿Sí? Ahora, cuando yo ya estoy viendo lesiones, ¿ok? Antes de que vea lesiones, por ejemplo, procesos isquémicos, ¿qué era lo que yo les decía? Que se pierde esa diferencia. Esa pérdida me puede estar indicando un proceso isquémico, ¿sí? Y esa diferencia se da por la inflamación que se da por el proceso isquémico, por el tipo de edema. Y eso yo lo tengo que buscar, ¿sí? Ahora, a veces puede hacer que la diferencia se acentúe, ¿ok? Es decir, y ya esto está más relacionado cuando ya hay una lesión como tal, y esto pasa mucho en las lesiones tumorales, ¿sí? Cerca en donde va a estar el tumor, ustedes pueden ver que la diferencia entre sustancia gris y blanca se va a acentuar más todavía, ¿sí? ¿Ok?
va a ver a la sustancia gris más blanca de lo que le esperan ver en una situación normal, ¿ok? Y eso me indica las diferencias de edemas. Cuando se acentúa más, eso se conoce como un edema vasogénico, ¿sí? Es un edema mayoritariamente por interrupción de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Por eso se le llama vasogénico, porque se origina de los vasos, porque hay mucho llamamiento citotóxico, entonces hay mucha actividad vascular en ese contexto, se interrumpe más la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y entonces edema vasogénico. En cambio, el otro, que es por falta de oxígeno, ¿sí? ¿Ok? Es el edema citotóxico, ¿ya? Yo puedo, y este está más relacionado con los infartos, porque es por la hipoxia, ¿ya? Y tengo que hacer la diferencia de los dos. ¿Por qué? Porque a veces los tumores, y esto lo vamos a ver ahorita en las lesiones, a veces los tumores pueden tener edema vasogénico y también pueden tener edema citotóxico, ¿sí? La importancia de por qué debemos de diferenciarlos lo van a saber como yo en profundidad cuando vean clínica y cuando vean farmacología, pero básicamente el manejo es distinto, un edema citotóxico de un edema vasogénico, ¿sí? En el uno voy a priorizar la antiinflamación y en el otro voy a priorizar obviamente la parte hipóxica. Entonces en uno voy a preferir, ¿sí?, la parte de revascularización y en el otro la parte inflamatoria. Utilizo corticoides y en el otro no. Básicamente, como para que sepan la diferencia. Entonces, en los tumores, hay tumores que son sangrantes y hay tumores que por la tasa de crecimiento hay mucha apoptosis acelerada de las células. Entonces, también pueden tener focos necróticos. Entonces, puede haber edema vasogénico o edema citotóxico y puede haber más uno de otro y eso va a cambiar la terapéutica. No tienen que saber ahorita la terapéutica porque obviamente no estamos en ese nivel, pero sí pensar en la diferencia, ¿sí? Cuando se acentúa más lo blanco versus lo gris, de sustancia gris, sustancia blanca en una tomografía, edema vasogénico, ¿sí? Si en cambio ustedes ven que se pierde y todo se ve grisáceo, edema citotóxico, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, vamos con las lesiones, que solamente nos falta isquemia y tumor, o sea, poco, porque lo más difícil es sangrado. A ver, ¿dónde está? Creo que sí. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Es decir, en resumen, hasta que voy buscando las lesiones, ¿sí? A ver, perdón, pregúntame primero. Repito, que Carlos no se la pone primero. Dígame, Carlos. El sangrado citotóxico, el edema citotóxico, ¿sí? Es, por eso se llama citotóxico, por la toxicidad que hace la hipoxemia en la célula, cito de célula, tóxico de toxicidad. Entonces, el edema citotóxico es cuando hay poco oxígeno, la falta de oxígeno, ¿sí?, hace que haya un estado de toxicidad en las células. Por eso es que como los cuerpos de las células están en la sustancia gris, ¿sí?, hace que en la tomografía la sustancia gris ya se pierda esa tonalidad ligeramente blanquita que tiene, que hemos visto, ¿ok?, y que se vea casi que gris al igual que la sustancia blanca. Entonces se pierde esa diferencia y se ve toda una mancha como grisácea, ¿ok? Eso es un edema citotóxico y eso yo lo puedo encontrar en tumores o más comúnmente, que es lo que ustedes van a ver, un edema citotóxico por isquemia. Lo que les explicaba es que en tumores a veces pueden haber zonas necróticas y también haber citotoxicidad y podemos ver ese tipo de edema. Pero generalmente los tumores, ¿sí?, por hacer efecto de masa, ocupativa de espacio, hacen mucha inflamación, interrumpen mucho la barrera hematoencefálica, entonces lo más común es que yo vea un edema vasogénico, que es lo contrario en cambio, ¿sí? Ahí lo que pasa es que hay mucho líquido por la misma interrupción de la barrera hematoencefálica, hay mucha actividad vascular porque tiene que hacer mucho llamamiento de... Exacto, mucha quimiotaxis, mucho llamamiento de sustancias proinflamatorias. Entonces la inflamación va a ser más vascular, no toxicidad celular, es lo que quiero decir. Entonces ahí en cambio
lo que va a pasar es diferente. Va a ser más marcada la diferencia entre sustancia gris y blanca. La sustancia gris usted la va a ver más blanquita, como que si hubiera sangre ahí, básicamente. Pero no es que hay sangre, sino que hay mucho vaso sanguíneo, que le está llegando mucha sangre literalmente. Y entonces por eso es que se ve más blanquito, ¿ya? Y ahí es cuando le llamamos el edema vasogénico. Edema, no sangrado, edema. Sino que les decía que en cuál va a haber más, ¿no? Ya. Entonces sangre ya vimos. A ver, esto era lo que yo les decía con respecto a lo de la isquemia y ahí pasamos a... Esto es lo que yo les decía, ¿sí? Acá tenemos una cerebral media hiperdensa, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? ¿No se dieron cuenta la cerebral media hiperdensa? Ahí clarísimo, pues que hay un infarto. Núcleo. Todo Eso- esto. ¿A eso se le dice núcleo o penumbra sería ahí? ¿Qué cosa? Eso se lo categorizaría como ¿se le diría núcleo o penumbra? Como núcleo penumbra. Es que había leído que núcleo es cuando ya el tejido está muerto. Ajá. Y penumbra, Y cuando está penumbra isquémico. es alrededor, el tejido alrededor que tiene un déficit. Penumbra es el edema citotóxico. Es cuando usted ve, yo creo que aquí tengo un ribete, si no, ya lo voy a buscar. Ya les voy a enseñar el ribete, que es uno de los más comunes. No, ahí ya hay infarto, ¿sí? El penumbra es el edema citotóxico, es lo que yo les decía que se ve una zona grisácea, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Usted normalmente ve, ¿qué es lo normal? Que usted vea, por ejemplo, vamos acá, ¿sí? Lo normal es que usted vea aquí esto, ¿no? Así, blanquito aquí la sustancia gris y oscurito acá la sustancia blanca, ¿sí? En penumbra lo que va a pasar es que usted va a ver aquí, por ejemplo, todo esto, ¿sí? Grisáceo, isodenso. No va a haber la diferencia entre la hiperdensidad de la sustancia gris y la hipodensidad de la sustancia blanca. Todo lo ve isodenso. Eso sería penumbra, ¿sí? Núcleo es cuando ya lo ve igual de negro que el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo aquí. Si ve lo negro que se ve aquí, esto, con el líquido cefalorraquídeo lo compara, se ve casi igual de negro, ¿sí? Ahí hay infarto, ¿sí? Ahí ya hay necrosis de tejido. Lo mismo acá, ¿ok? ¿Ya? Entonces esto es lo que yo les decía de la hiperdensidad, por eso los puntos que yo les dije, ¿no? Por encima del tercer ventrículo, cuando todavía ven parte de mesencéfalo, más que nada cuando todavía ven cisterna cuadrigeminal, tienen que buscar si no hay hiperdensidad de la arteria cerebral anterior, ¿sí? Cuando ven la cisterna, dale con cisterna, cuando ven la cisura de Silvio, ¿sí? Que se va profundizando, están viendo ahí justamente el tronco cuando se va a dividir, ¿sí? Y que la ven hiperdensa, ¿ya? De nuevo, lo mismo. Ya hay un proceso isquémico ahí, eso no se debería de pintar, ¿ok? Entonces, vean lo que les decía acá, ¿no? Ahí cualquiera ve eso y dice, bueno, no hay un infarto, ¿no? Bastante, digamos, se nota clarito, ¿sí? El infarto. Ahora, cuando hablamos de lesión tipo infarto, ¿sí? Yo tengo varios momentos, ¿sí? Antes de que sea propiamente infarto, que sería la isquemia, ¿ok? Que yo lo puedo ver como hiperdensidades, lo puedo ver, por ejemplo, déjenme buscar un ribete que yo tenía por acá, lo puedo ver como esa pérdida de la densidad característica del edema citotóxico, ¿sí? O ya puedo ver el infarto, que eso es bastante sencillo, ¿ya? Literalmente veo una lesión hipodensa en cualquier parte en donde esté. Ah, y otra clave que me olvidaba decirles. Siempre cuando ustedes vean algo que les parece raro, que no debería de estar ahí, ¿sí? Búsquenla en el otro hemisferio. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ha pasado, ¿sí? Que ven, por ejemplo, en tomografía,
tomografía